este ejercicio 469 corresponde a la sección 4.3 del libro guía, construcción de calor en régimen transitorio en sólidos infinitos. Entonces este ejercicio dice así: un bloque grueso de aluminio inicialmente a 20 grados centígrados se expone a un flujo constante de calor de 4000 vatios metro cuadrado por medio de un calentador de resistencia eléctrica cuya superficie superior está aislada. Determine cuánto se elevará la temperatura de la superficie del bloque después de 30 minutos. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ver las propiedades, en este caso, del aluminio. Estas propiedades están en el libro guía en la tabla A3. Aquí está aluminio puro, aleación y aleación confundido. Aleación 195 fundido, perdón. Podemos tomar el aluminio puro. Entonces, como ven, tenemos el punto de fusión en Kelvin, la densidad, calor específico, coeficiente de conducción, difusividad térmica y otras propiedades a varias temperaturas. Vamos a tomar entonces estas propiedades, en este caso de aluminio. Entonces tenemos que aluminio. Densidad igual a 2702 kilogramos metro cúbico. Calor específico 903 julios sobre kilogramo Kelvin. Coeficiente de convección K igual a 237 vatios sobre metro Kelvin. Y difusividad térmica, aquí es 10 a la menos 6, 97,1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. Listo. Una vez tenemos las propiedades del material, entonces analicemos. Se expone a un flujo constante de 4000 vatios hora. Tenemos una temperatura inicial, ¿no? Primero que todo, antes de que... Entonces, temperatura inicial de 20 grados centígrados. Se expone a un flujo constante de calor de 4000 vatios metro cuadrado por medio de un calentador de resistencia eléctrica cuya superficie superior está aislada, ¿no? Importante esto, aislada. Determine cuánto tiempo se elevará la temperatura después de 30 minutos. Entonces, recuerdan que teníamos 4 casos en los cuales tenemos que comparar en que pues el análisis de lo que estábamos viendo en qué se encajaba. Son estos 4 casos. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso 1, que es temperatura específica de la superficie especificada, TS. Tenemos el caso 2, que es el flujo especificado de calor en la superficie en QS. El caso 3, que es la convección sobre la superficie. Y el caso 4, que es un pulso de energía. En este caso, entonces, que nos está hablando que se expone un flujo constante de calor, vamos a hablar que en este caso va a aplicar el caso 2. Nos está pidiendo la temperatura de superficie. Por tanto, si la temperatura de superficie, X va a ser igual a 0. Donde X va a ser como la profundidad. Si esta es la superficie y, por ejemplo, necesito saber la temperatura a determinada distancia después de la superficie, por ejemplo aquí, entonces yo tendría que tener esta distancia X. Pero si me dicen que es la temperatura de la superficie, pues obviamente este es igual a 0. O sea que este, digamos, como que es el origen, la superficie. Entonces, teniendo este caso, pues decimos que el T que nos piden es 30 minutos. Entonces, 1 minuto es igual a 60 segundos. O sea que son 1800 segundos. El T, finalmente. Entonces tenemos, por este caso, que la temperatura a la distancia 0x en 1800 segundos es menos menos 1800 menos la temperatura inicial, que es 20 grados centígrados,
Este sería T sub I entonces. Es igual a QS, ¿no? Es minúsculo, es decir, está por unidad de algo, en este caso pues unidad de área. Si fuera mayúsculo entonces estarían en vatios. Entonces tenemos 4000 vatios por metro cuadrado, es decir, es el calor específico, ¿no? Cuando es minúsculo, entonces quiere decir que es calor específico. Sobre K, que era el que hemos encontrado por tabla, 237 vatios metro Kelvin por la raíz de 4 alfa, que es este, 97,1 por 10 a la menos 6 por 1800 que esté, 800 segundos, sobre pi, todo esto raíz, exponente de la que. Entonces x al cuadrado es 0, o sea que todo esto es 0, menos x es 0, o sea que todo esto es 0. Entonces ya teniendo el caso hallado, entonces vamos a despejar cada uno de estos valores. Entonces vamos a pasar esta temperatura Kelvin, que haría temperatura de 0 a 1800 segundos, menos 293, ya esto sería en Kelvin, igual, la división de esto daría 16,88, luego verifico las unidades, por la raíz de 4 por 97,1, 10 a la menos 6, por 1800 sobre pi, todo esto es raíz. Entonces, siguiendo la secuencia, es igual a 16,88 por 471,74 por 10 a la menos 3, temperatura de 0 a 1800 menos 293 es igual a 7,96, o sea que la temperatura que estamos buscando igual a 293 más, bueno, aproximadamente 8, o sea 301 Kelvin. Entonces esa sería entonces, bueno, esa es la temperatura final. Realmente dice que cuánto se elevará la temperatura, pues sería la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura hallada, o sea que realmente el delta T sería igual a la temperatura en 0,1800 menos la temperatura inicial, es igual a aproximadamente 8 grados Kelvin, es lo que se incrementa la temperatura de la superficie del bloque en 30 minutos expuesto a un flujo constante de calor de 4000 vatios metro cuadrado.